Muy bien, gracias. Nuevamente, y solo para que sepan, el trabajo allá todavía no ha terminado. Estamos remodelando más ese espacio para que siga siendo un espacio divertido, colorido, seguro para nuestros niños de nuestra iglesia. Bueno, con eso vamos a tomar un tiempo para orar y entregar este tiempo en oración. Padre, doy gracias por cómo tú estás llenando esta iglesia con más y más personas, oh Padre, que han tomado esta iglesia como su hogar espiritual, que están mostrando, Padre, su compromiso de querer ver esta iglesia crecer, ver tu iglesia crecer. Entonces, gracias por los tantos talentos, oh Padre, que se ponen en práctica cada domingo, cada semana, para hacer que todo, no solamente la iglesia de niños, pero también todos los ministerios puedan funcionar y puedan operar, para que así podamos servir, oh Dios, a tus hijos y tus hijas. Así que, Padre, te doy gracias por cada persona, por sus contribuciones, oh Padre, por su tiempo, por su esfuerzo para seguir, oh Dios, creciendo esta iglesia. Padre, en este momento queremos entregarte este mensaje, queremos entregarte, oh Dios, este tiempo, que sea un tiempo donde tú ministres en cada corazón. Espíritu Santo, te invitamos a que tú empieces a tocar, empieces a ministrar, empieces a hablar en cada corazón el día de hoy. Padre, te entregamos nuestras vidas y este tiempo. Utilízame, oh Dios, como tu siervo, y que todo lo que se haga y se diga te traiga honra y gloria a Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hoy continuamos con la segunda parte en esta miniserie en capítulo 6 de Romanos. El día de hoy estamos en el medio del capítulo 6 y la semana pasada les hice, más o menos casi al final de la prédica, les hice esta pregunta, ¿okay? Si alguna vez ustedes habían preguntado la siguiente pregunta: si yo ya he muerto al pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Sí o no? Mencioné cómo hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Y una de las preguntas que yo también me he estado haciendo últimamente es: si yo ya he muerto al pecado, ¿por qué sigo pecando? Y Pablo, en este capítulo 6, comienza a establecer la base de ese entendimiento para ayudarnos a dar más claridad sobre nuestra lucha contra el pecado, para que podamos así poder ganarle al pecado y no seguir pecando. Y primero, para establecer esa base, lo primero que él hizo en los versículos 1 al 4 era hablar del corazón del creyente, si se acuerdan, ¿okay? Entonces, el domingo pasado prediqué sobre el corazón, que un corazón que ha sido realmente transformada por la gracia de Cristo no usa esa gracia para seguir pecando, para abusarse de esa gracia, sino que ese corazón que ha sido transformado ahora debería buscar, impulsarlo a no pecar, ¿okay? Agradar a Dios, a glorificar a Dios, a buscar cómo agradarlo a Él. Entonces, en nuestra lucha contra el pecado, lo primero que vimos en este capítulo es que tiene que haber un corazón transformado, ¿okay? Y lo dividí, el capítulo 6, en 3 partes para que podamos ver estas 3 áreas. Que hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener una mente transformada para poder ganarle al pecado. Y el próximo domingo hablaré sobre lo que significa tener un cuerpo transformado. Entonces, no sé si ven esa progresión, va de corazón, de mente y luego a acción. Y estas 3 transformaciones que menciona Pablo aquí en capítulo 6 son muy necesarias entenderlas y practicarlas para prepararnos para lo que él nos va a enseñar en capítulos 7 y 8. Porque capítulos 7 y 8 hablan sobre cómo una vida ya transformada debe vivirse, los frutos que deben producirse en uno y en su entorno. Pero para poder llegar a ese entendimiento de cómo vivir una vida que produzca todo eso, tenemos que primero transformar estas 3 áreas. Comencemos entonces con el mensaje de hoy. Y para comenzar,
voy a comenzar en medio del pasaje en vez del comienzo del pasaje. Voy a empezar interpretando este pasaje con el versículo 11. Así que si tienen sus Biblias, pueden bajar hasta el versículo 11 y voy a leer ese versículo primero. Romanos 6:11 dice así: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Okay. Ahora, ¿por qué escogí este versículo? Porque este versículo tiene una palabra muy clave que nos ayuda a nosotros a entender esta transformación de la mente que debe ocurrir en nosotros. Y en esta palabra, en este versículo, Pablo dice estas tres palabras, específicamente la palabra considerar. Dice, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios. ¿Okay? Esta palabra, considerar, es la que quiero resaltar el día de hoy en este momento. Así que lo vamos a estudiar un poquito antes de seguir adelante. La palabra considerar viene de esta palabra griega, logiseste, ¿okay? Y esta palabra significa, es una palabra que se usa en la contaduría, en la contabilidad, y así como hemos visto a Pablo usar varias veces otras palabras de contabilidad, esta palabra significa, así como dice, contar, calcular o tener por cierto algo que ya es una realidad. ¿Okay? Es muy importante entender el significado de esta palabra y lo que implica esta palabra. Porque usualmente, ¿cómo usamos nosotros la palabra considera? ¿Okay? Por ejemplo, lo usamos como para que alguien lo piense, ¿sí o no? Piénsalo en esto, considéralo. Por ejemplo, cuando queremos hacer un negocio, decimos considera todos los términos y si te convence o si escoges aceptar, entonces firma el contrato, ¿sí o no? Es como si estuviéramos viendo todas las opciones y las cosas que están enfrente de nosotros y no estamos seguros si aceptarlo o no. ¿Okay? Por eso debemos considerarlo. Por lo tanto, la diferencia en interpretación que yo quiero hacer, que quiero resaltar en este contexto, es que Pablo no usa esta definición común de considerar. ¿Okay? Él no está diciendo que se imaginen esta verdad que él está dando. Él no está diciendo que traten de convencerse de esta verdad, de esta realidad que les estoy presentando, o traten de tomar una decisión verdadera de lo que les estoy presentando. No, más bien lo que Pablo está diciendo es, miren, cuenten, vean, calculen, vean que los números aquí cuadran. Todo es certero y verdadero. Todo es correcto acerca de lo que ya es verdad en Cristo Jesús. Entonces, cuando Él está diciendo, consideren esto, considérense muertos, está diciendo, véanlo como ya hecho. ¿Okay? Ya está, ya es verdad. No es algo que lo tiene que pensar, ¿será que estoy muerto? Ya están muertos. ¿Okay? Tómenlo como certeza. Y aquí está el punto clave de hoy. Muchos de nosotros seguimos perdiendo las batallas contra el pecado, no porque Cristo no haya vencido el pecado en nuestras vidas, sino porque estamos haciendo mal este cálculo. No estamos entendiendo exactamente no estamos considerando exactamente lo que significa estar muertos. En otras palabras, seguimos pensando que somos esclavos del pecado, cuando en realidad ya no lo somos. Y lo hacemos todos los días, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cuántos día tras día después de pecar o caer en pecado otra vez, dicen cosas como, es que yo soy así,
o yo siempre he sido enojado, o yo nunca voy a cambiar, o esa es mi debilidad y no sé qué hacer. Y lo que pasa es que cuando yo me repito estas cosas, cuando yo declaro estas cosas sobre mí, lo que estoy haciendo es haciendo un mal cálculo espiritual. Me estoy considerando como un fracaso, como si estuviera todavía esclavizado al pecado. Me estoy considerando como alguien que no puede, como alguien que no tiene poder, no tiene esperanza. Pero Pablo nos llama a considerar algo diferente. Nos dice que en vez de contar y considerar todas las maneras que seguimos fallando y pecando y fracasando, dice que consideremos estas dos cosas. Que considérense muertos al pecado, y luego dice, considérense vivos en Cristo Jesús. Y en toda su carta, hasta este momento, esa es la primera vez que Pablo nos da un mandato. ¿Okay? Hasta ahora lo que él ha hecho, he estado explicando, enseñando. Pero esta es la primera vez que él da un mandato, un orden, una instrucción específica. Y él ha reservado. Él desde el comienzo pudo haber dado un montón de órdenes y mandatos, instrucciones como padre espiritual de muchas iglesias y muchos cristianos, pero él reservó esa autoridad que tiene para decirnos qué hacer. Esa autoridad de decirnos qué hacer lo reservó hasta ahora, hasta este punto tan importante en su carta. Él está haciendo lo siguiente, y quiero que vean la progresión de cómo Él nos ha traído desde Romanos 1 hasta ahora. ¿Okay? Entonces, acuérdense, Romanos 1 no ha dado ninguna instrucción, solo ha dado enseñanza. Entonces ha dicho, ahora que ustedes entienden que todos son pecadores y no hay nadie bueno y nadie justo, ahora que han visto que las obras no los pueden salvar, ahora que han visto que la religiosidad ni otras religiones los puede salvar. Ahora que han visto que ni la ley de Moisés los puede salvar. Ahora que entienden que antes eran enemigos de Dios y ahora son amigos de Dios porque Él los amó y los rescató. Ahora que reconocen la maravillosa y sobreabundante gracia de Cristo Jesús sobre ustedes, ahora que tienen todo este conocimiento, considérense muertos al pecado. ¿Okay? Entonces, sabiendo todo eso, Él quiere que lleguemos a esta conclusión muy importante, que lo consideremos, que lo aceptemos, que lo tomemos, que lo hagamos verdad en nosotros, que hemos muerto al pecado. Entonces literalmente está diciendo ahorita, en este momento, reconoce, date cuenta que tú estás muerto al pecado. Ok. Repetirlo tantas veces no significa que entiendo qué significa morir al pecado. Ok, entonces, ¿qué significa considerarse muerto al pecado? ¿Qué significa contar y tomar por verdadero que hemos muerto al pecado? Y es para eso que ahora vamos a regresar a los versículos anteriores del pasaje de hoy, versículos 5 a 10. Y quiero que vean la progresión de lo que presenta Pablo para darnos un entendimiento de qué significa morir al pecado. ¿Okay? Romanos 5 a 6, 5 a 11, el 10, perdón, lee así, lo voy a leer otra vez. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues, como morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir.
La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive para la gloria de Dios. Amén. Okay. Es muy largo el texto, así que lo resumí. ¿Qué es la progresión? ¿Qué son los puntos principales que Pablo nos guía hasta llegar al versículo 11? Versículo 5 nos dice, tenemos una unión con Cristo. Ahí comienza todo. Nuestra unión con Cristo. Luego dice, nuestro antiguo ser es crucificado. Luego que hemos muerto con Cristo, luego nos explica que Cristo ha conquistado la muerte, que ahora Cristo vive y por lo tanto nos dice ahora, considérate muerto al pecado. ¿Okay? Una vez más. ¿Okay? Todo lo que ocurrió, todo lo que pasó en Cristo Jesús, desde su muerte, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección y su vida, nosotros como cristianos hemos sido unidos a Él en todo ese proceso y todo ese beneficio. ¿Me explico? Dice, considéralo, cuenta estas declaraciones como verdades. Todo lo que Él acaba de presentar está afirmando lo que ya está en Cristo Jesús. Está reafirmando lo que ya es verdad con nuestra relación con Él. Son cosas que escuchamos un montón de veces, pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar realmente profundamente qué significa que estamos unidos en Cristo Jesús en todo esto? ¿Okay? Y son declaraciones, afirmaciones que hoy como iglesia quiero que hagamos todos juntos para que esa palabra penetre en cada corazón. Así que quiero que repitan después de mí. Estoy unido con Cristo. He sido crucificado con Cristo. He muerto con Cristo. He conquistado la muerte con Cristo. Vivo con Cristo. Ahora me considero muerto al pecado. Ahora me considero vivo en Cristo. Amén. Ahora, dejen que esas palabras penetren sus pensamientos el día de hoy. Estas palabras, estas declaraciones son muy poderosas. Declaraciones que debemos contar y considerar cada día como verdaderas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos muestra algo de suma importancia. Y eso es que gracias a todo este proceso, nosotros ya no estamos legalmente atados al pecado. Amén. Gloria a Dios. Miren, ¿cuál es la manera más fácil de escaparse de un contrato? Aparte de quemar el contrato, eso no cuenta. ¿Cuál es la manera más fácil de salirse de un contrato sin tener que sufrir ninguna consecuencia legal? ¿Alguien sabe? Ok. La respuesta, la manera más fácil de salirse de un contrato sin ninguna repercusión legal es morir. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? La muerte rompe todo contrato legal. Si yo tomo un préstamo y firmo un contrato con el banco y me muero, yo no tengo que pagar, mis hijos sí, pero yo no. ¿Okay? ¿Qué van a hacer? ¿Ponerme en prisión muerto? ¿Okay? ¿Poner cadenas en mi tumba? Ya rompí el contrato con mi muerte. ¿Okay? Si firmamos un contrato y nos morimos, ya no estamos legalmente atados a ese contrato. Es por eso que cuando nos casamos, la única manera de separarme legalmente, bueno, si no incluimos el divorcio, pero ante Dios,
para Dios, no para el mundo. Para Dios, la única manera de romper ese pacto matrimonial es a través de ¿qué? Por eso decimos, hasta que la muerte nos separe. ¿Okay? Por eso es que la Biblia dice, si te casas después de divorciarte y tu esposa sigue viva, cometes adulterio. Punto final. ¿Okay? Es así de claro. Porque tu contrato legal ante Dios con esa persona no se ha roto porque esa persona sigue viva. ¿Ya? Entonces, este poder de la muerte, ¿okay? La muerte es tan poderosa para romper contratos que la Biblia dice que cuando mueras, tu matrimonio ni siquiera va a contar en el cielo. ¿Okay? Porque no hay matrimonios en el cielo. Significa que cuando vayas al cielo, porque ya moriste y vayas al cielo, eres libre. ¿Okay? Eres libre, finalmente libre. Veo muchas mujeres riéndose. ¿Ah? Solo tienen que aguantar un poquito más, esposas. Pronto van a ser libres. Ahora, esta idea de considerar la muerte es algo que nos ayuda a entender el tema que se va a aplicar la próxima semana cuando hablemos sobre la esclavitud del pecado. Pero, regresando al tema de hoy, quiero una vez más que entiendan la importancia de esta consideración, esta declaración que estamos haciendo aquí, de que tú ya no estás legalmente atado al pecado porque has muerto al pecado. ¿Ok? Por lo tanto, ya que tú reconoces, ya que tú has entendido que después de todo esto, tú has muerto con Cristo Jesús y la muerte ya no tiene poder legal sobre ti, ya no tiene dominio sobre ti, ya no es tu amo, por lo tanto nos dice en versículos 12 en adelante, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Por lo tanto, no caigan ante los deseos pecaminosos. Si tú has muerto al pecado, por lo tanto, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, dice, si tú ya has considerado muerto legalmente al pecado, ya no es tu amo, al contrario, tú deberías mostrar esto. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora ya tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado, dice, ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. En otras palabras, por lo tanto, si entiendes, si has considerado esto, si realmente has aceptado y entendido y contado esto como verdad, no dejes que el pecado te controle. No le entregues tu cuerpo al pecado. No te sigas sometiendo bajo el poder del pecado. Ahora, entendiendo todo esto, regresemos otra vez a la pregunta inicial. Si yo ya he muerto al pecado y ya no tiene poder legal sobre mí, ¿por qué sigo pecando? ¿Sí o no? ¿Por qué sigo pecando? Y la respuesta a esta pregunta, dos partes. La primera, entiendan que hay cosas del pasado que toman tiempo cambiar y eliminar. Eso es lo obvio, ¿ok? Cuando vivíamos en pecado, nosotros practicamos, aprendimos, ¿cómo se dice? Teníamos hábitos que formamos, ¿sí o no? Mientras estábamos en pecado, hábitos malos, posiblemente a consumir drogas o amor al alcohol o adicción a las apuestas o promiscuidad, ese es mi Spanglish, ¿ok? Adulterio, ¿ok? Adulterio, cosas así que antes en nuestro pecado lo hacíamos
Y no había una conciencia mala porque no lo veíamos como pecado. Y se convirtió en hábito la pornografía, la masturbación, los pecados sexuales. Y después, ¿qué? De repente, Cristo me ha tocado, me ha transformado. Esas cosas son malas, pero romper esa adicción no es tan fácil, ¿sí o no? ¿Por qué? También hay un aspecto químico, mental, biológico que tiene que ocurrir para salir de esas adicciones y esos hábitos. ¿Okay? Hay cosas que nosotros en nuestra vida pecaminosa comenzamos y practicamos que aunque hemos sido salvados, ¿okay? Algunas cosas van a tomar tiempo, pero no son excusa para seguir haciéndolos. ¿Okay? No digan después, el pastor dijo que va a tomar mucho tiempo, 20 años y después va, no. ¿Okay? Hay que seguir esforzándonos, pero es un proceso. ¿Okay? Y hay cosas entonces que nosotros como cristianos, una vez aceptando a Cristo Jesús, y hay cosas más específicas, físicas, hábitos, rutinas que tenemos que poner en práctica para romper esos hábitos anteriores. Y eso lo vamos a ver más la próxima semana. ¿Okay? La segunda respuesta a esa pregunta de por qué sigo pecando si el pecado ha muerto, la segunda respuesta yace en el siguiente entendimiento, y es este. Aunque el reinado del pecado ha sido roto en tu vida, ha sido quebrantado, la presencia del pecado aún no ha sido eliminado. ¿Okay? En otras palabras, el pecado ya no te gobierna, pero todavía intenta influenciar tu vida. ¿Okay? Verán, antes de Cristo, el pecado era rey de tu vida, de tu corazón. Luego vino Cristo a destronar, a derrocar ese pecado. Y aunque ese pecado fue despojado de su trono, es un enemigo que sigue ahí, que todavía está tratando de atacarte y dispararte desde lejos. Él sigue queriendo invadir tu vida, quiere seguir queriendo tomar control. Son como las fuerzas guerrilleras, ¿okay? Que en vez de tener todo el control, ahora se esconden en las oscuridades y cuando menos los esperas, cuando estás débil, te atacan porque quieren regresar otra vez a tomar control de tu vida. Y aquí es donde comienza esta batalla mental dentro de nosotros. Es por eso que esta sección habla de una transformación mental que tiene que ocurrir en cada uno. Si nosotros seguimos pensando como si el pecado sigue siendo rey en nuestra vida, entonces vamos a vivir como si todavía fuéramos esclavos del pecado, ¿sí o no? Y es por eso que Pablo dice, considérense muertos, acepten esa verdad. Ya no vives bajo el poder del pecado. Has muerto al pecado, has muerto a su poder y su influencia sobre tu vida. Significa que cuando tú pecas, ya no es por el poder del pecado, es por tu propia decisión. ¿Entienden eso? ¿Entienden la ramificación de ese entendimiento? Que si yo entiendo que he muerto en Cristo Jesús y que el pecado ya no tiene poder sobre mí, igual antes no podíamos pecar el pecado, pero ahora peor aún, ya no puedes seguir culpando el pecado. No puedes decir, el pecado me lo hizo hacer, el diablo me lo hizo hacer. No, tú siendo libre de esa obligación legal, tú siendo libre de esas cadenas, estás intencionalmente pecando. Y eso sucede porque no ha habido un cambio mental en ti. Miren, voy a dar una ilustración. Similar lo que está pasando en nuestro mundo ahorita, pero no voy a decir nombres para que no sea muy político. Okay. Imagínense un pueblo que ha vivido por muchos años bajo un régimen opresivo. ¿Okay? ¿Se les viene un país en mente? Un gobierno que controla, intimida y aplasta toda libertad, ¿okay? Como lo estamos viendo en Irán
ahorita, lo que sucedió allá. La gente vive con miedo, con temor, no sabe qué va a pasar día a día, qué tipo de persecución va a haber, y aprenden a vivir, a sobrevivir bajo ese sistema. ¿Okay? Entonces, nacen en ese sistema opresivo, y porque no conocen un sistema diferente, empiezan a pensar que ese sistema es normal. ¿Ya? De repente, ¿okay? Ese régimen dictador es derrocado, despojado. El dictador cae, el gobierno pierde el poder y el control ha sido removido. ¿Okay? Eso es lo que pasa en nosotros. Cuando nosotros nacemos a este mundo, nacemos bajo un dominio dictador, controlador por Satanás. ¿Okay? Pero porque no sabemos nada diferente, pensamos que eso es normal. Y vivimos esta vida como si todo eso es normal, que vivir con el pecado y por el pecado y para el pecado es normal. Pero en realidad estamos siendo esclavos del pecado. Estamos viviendo bajo opresión, bajo una dictadura. Y cuando finalmente nos damos cuenta que esto no es correcto, y empezamos a buscar a Dios, y Jesucristo viene en nuestros corazones, Él hace ese trabajo de destronar al pecado. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Imagínense que en esta situación que estoy mencionando, ¿okay? Que estas personas que han sido libres de esta dictadura, en vez de salir afuera y celebrar, victoria, hemos sido liberados, en vez de tomar el control de esa oportunidad que se ha abierto de empezar de nuevo y tener esperanzas por un nuevo futuro, estas personas todavía viven en temor y escondiéndose. Y aunque el régimen ya no gobierna, siguen actuando en miedo y comportándose como si el dictador todavía estuviera en el trono. Y eso sucede porque ellos han estado tan acostumbrados mentalmente a estar bajo opresión, de vivir de cierta manera, que cuando hay un cambio y no consideran ese cambio plenamente, no se dan cuenta que son libres. Y porque no se dan cuenta que son libres, siguen viviendo en esa oscuridad. Y eso es exactamente lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Cristo, con su muerte y su resurrección, derrocó el régimen del pecado. El pecado ya no está en el trono, ya no tiene autoridad legal sobre ustedes, ya no es tu amo. Pero muchos creyentes siguen viviendo en la oscuridad, siguen viviendo a escondidas como si siguieran bajo presión, siguen actuando como esclavos al pecado y siguen pensando como prisioneros que no tienen esperanza o no tienen escapatoria o que no saben cómo salir del pecado. Y es porque no lo han considerado. No se han considerado muertos y todas las implicaciones que esa muerte tiene sobre nosotros. Ahora, nosotros como cristianos debemos vivir bajo este nuevo rey. Debemos presentarnos voluntariamente ante este nuevo rey cada día. Cuando entendemos lo que significa que la muerte del pecado ya no es nuestro amo, significa que ahora debemos hacer algo diferente. Reconocer una nueva lealtad, reconocer un nuevo rey, caminar una nueva vida, siendo ciudadanos de un nuevo reino, un nuevo gobierno. Jesucristo nos hizo el favor de hacer todo ese trabajo duro y sucio de destronar al enemigo. Ahora, tu responsabilidad es presentarte ante ese nuevo rey y cambiar tu mente y cambiar tu forma de pensar y entender que ya no vives bajo ese régimen antiguo. Por lo tanto, cada día, cada instancia, tú tienes que tomar una decisión.
Cuando la tentación está enfrente de ti, tienes que tomar una decisión. ¿Voy a obedecer a mi viejo amo o a mi nuevo rey? Voy a yo ahorita tomar una decisión de vivir como si todavía estoy bajo el pecado y sentirme muy débil y sentirme que no puedo y impotente ante esta tentación. ¿O voy ahorita a clamar mi nueva identidad, mi vida en Cristo, que ya no tengo obligación de seguir estos deseos y tomar la decisión de no pecar? La decisión ahora está en nosotros. ¿Okay? Cristo nos libró para retornar nuestra libertad. Nos libró para que ahora nosotros tomemos esa decisión cada día. Él te da ese poder y autoridad para comenzar a tomar control de tu vida, para comenzar a reparar, a reconstruir, para hacer las cosas mejores en tu vida, para que ya no sigas rindiéndote ante un rey que antes te oprimía y te encadenaba, pero ahora tú puedas someterte a nuestro rey, a nuestro Padre celestial. Por lo tanto, considérate muerto. Considérate libre y vive de acuerdo a esa realidad. Ya no vivas como pecador. Vive ahora como hijo de Dios. Amén. En este momento voy a pedir teclado, por favor, que suba. Para ir terminando, quiero compartir 3 aplicaciones que podemos nosotros esta semana aplicar en nuestras vidas. ¿Okay? Ok, no está esa pantalla, perdón, me olvidé de agregarlo. Ok, 3 aplicaciones que quiero que pongamos en práctica y luego en tiempo de administración vamos a ponerlo en práctica también. ¿Okay? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy? Primero, tenemos que salir de ese escondite oscuro en donde estamos y considerar nuestra libertad. ¿Okay? Si tú aún hasta hoy en día no te sientes libre, no sientes que tienes dominio sobre tu pecado, sobre tus deseos, sobre tus pecados, el día de hoy, esta semana, sal de ese escondite y empieza a considerar, empieza a ver lo que Dios ya ha hecho por ti. Y considera que tú ya no estás esclavizado, que esas cadenas en tus manos que piensas que tienes todavía no están ahí. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Segundo, preséntate a tu nuevo rey. Ya lo has aceptado, no le tengas miedo. Ven delante de él, preséntate, sométete, dile: gracias por salvarme, gracias por rescatarme, me someto ahora a tu dominio, a tu gobierno, a tu poder. Porque el gobierno que Jesús trae, el gobierno que Dios trae, no es un dominio de opresión, es uno de libertad, de gracia y de amor. Y tercero, reconstruye esa esperanza. Si te sientes desesperado por tus pecados, que no sabes cómo salir del rollo que te has metido, de todo lo que has hecho con tu vida, recuérdate, Jesucristo te ha salvado, te ha rescatado y te va a dar el poder y la autoridad para salir de ese lugar y hacer cambios en tu vida. No es muy tarde para nadie. No es muy tarde para nadie. Todavía hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza hasta el último segundo de nuestro suspiro. Amén. El día de hoy vamos a observar el sacramento de la Santa Cena. Pero antes de transicionar a esta parte, quiero hacer unas invitaciones.
Quiero que cierren sus ojos, por favor, porque vamos a hacer un ejercicio de visualización. Por ahora quiero que cierren sus ojos. ¿Okay? Primero, quiero hablar a todos los que hoy en día no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón para librarte del poder opresivo del pecado en tu vida, esta mañana te invito, abre tu corazón y déjalo entrar. Él no es como otras naciones que entran a la fuerza solo para tomar control y otra vez ser un dominio opresivo. Él quiere entrar en tu corazón para ayudarte. Él quiere tomar control de tu vida para guiarte, para sanarte, para quitar todo ese dolor, ese pasado, ese pecado. El día de hoy te invito, acepta ese nuevo reinado que Dios quiere tener en tu corazón. Ese reinado de amor, de gracia y de perdón. Ahora, si ya tienen a Jesucristo en su corazón, quiero que entiendan, Él ya ha establecido su dominio sobre tu vida. En este momento clama esa victoria y esa libertad. Y aquí es donde quiero que visualicemos juntos. En este momento imagínense que ustedes están en un sótano oscuro. ¿Okay? Y de repente ven unas gradas que guían hacia una puerta que está abierta, donde hay una luz muy brillante. Quiero que caminen esas gradas y atraviesen esas puertas. Enfrente de ustedes, quiero que se visualicen una ciudad resplandeciente, con calles limpias, con edificios nuevos, donde todo está brillando, todo parece nuevo. Y quiero que se visualicen a ustedes caminando esas calles, con confianza, con alegría, sin miedo. Y empiecen a pensar, todo esto me lo dio Cristo Jesús. Todo esto Él lo está restaurando. Ahora quiero que miren a su alrededor. Todos los edificios nuevos, brillantes, bonitos que ven, esos edificios son partes de tu vida que el Espíritu Santo te ha ayudado a reconstruir. Posiblemente ves un edificio que dice matrimonio, o ves un edificio bonito que dice mis hijos, o ves un edificio bonito que dice mi pasado. Posiblemente son esas áreas donde el Espíritu Santo ya te ha mostrado que Él tiene el poder de cambiar, de transformar, de restaurar tu vida. Ahora, quiero que mires a tu alrededor otra vez. ¿Cuáles edificios todavía faltan remodelar? Hay edificios que todavía parecen que están en mal estado, que están rotos, que están en condiciones muy malas para vivir, o edificios oscuros. ¿Cuáles son esos edificios? Esos son los edificios que tú todavía no has hecho el trabajo de entregárselo al Espíritu Santo para que lo remodele. Quiero que te acerques a esos edificios. ¿Qué palabras ves enfrente de esos edificios? ¿Qué pecados ves? ¿Qué pasado ves? ¿Qué acciones ves? ¿Qué actitudes ves que todavía tú no has lidiado? Tú no has roto, tú no has remodelado en tu corazón. Y posiblemente ahí ves un
letrero que dice no tocar, prohibido destruir. Posiblemente es un pecado que todavía no quieres soltar. No quieres destruir porque te gusta, o te trae satisfacción, o te hace sentir potente, o te hace sentir bien o en control. En este momento, toma tu mano, arranca ese permiso que tú pusiste, rómpelo y invita al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ven a este edificio que yo he mantenido lejos de ti y empieza a remodelar. Ayúdame a destruir esas murallas, esas paredes. Ayúdame a destruir esta casa de pecado, este edificio donde yo entro muchas veces a pecar. Empieza a tumbar esas paredes. Imagínate, visualízate a ti con toda autoridad que tienes. Levanta ese martillo y comienza a destruir ese pecado en tu vida. Comienza a destruir el poder que ese pecado, ese vicio, esa adicción tiene sobre ti. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, muéstrale a cada persona aquí que tú nos has dado el poder y la autoridad de poder romper esos pecados. Que esos pecados ya están muertos, pero nosotros somos los que los mantenemos vivos. Que ese edificio ya está listo para ser destruido, condenado, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para salvarlo, para mantenerlo ahí todavía como un recordatorio, como un ídolo, como un monumento a nuestro pasado, un monumento a nuestros vicios, un monumento a quienes éramos antes. Padre, rompe, Padre, todo monumento, todo altar que se ha establecido en nuestros corazones, oh Dios. En este momento rompe, oh Dios, cada altar de pornografía, cada altar, oh Dios, de adulterio, cada altar de chisme, cada altar, oh Dios, de brujería, cada altar, oh Dios, de supersticiones, cada altar, oh Dios, que hemos puesto en nuestras vidas. Rómpelo en este momento, Dios. Ayúdanos a considerar esta verdad, que ya estamos muertos en ti, Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado y que ahora vivimos una nueva vida restaurada en ti. Hoy, esta semana, es el trabajo mental. Quiero que empiecen a romper mentalmente el poder que ustedes le están dando al pecado. Así es como vamos a empezar a parar de pecar, aunque el pecado ya haya muerto en nosotros. Y la semana que viene vamos a hablar ya de cosas más prácticas, de cómo en nuestro día a día seguir rompiendo el poder de ese pecado. Equipo de alabanza, puede subir, por favor. Mantengámonos así en una postura de oración, reflexión. Quiero que sigan esa batalla mental. Si el Espíritu Santo está revelando otros edificios ahorita que Él quiere derrumbar, que Él quiere acceso para condenar y destruir, entréguenselo. Paren de proteger esos lugares. Rómpanos. En este momento vamos a prepararnos para tomar los elementos de la Santa Cena. Si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón como tu Rey y tu Salvador, el día de hoy los invito a que pasen adelante a tomar los elementos de la Santa Cena y recordar esa muerte, esa resurrección, esa nueva vida que nosotros ahora compartimos con Él. Adicionalmente, como iniciamos el mes pasado, durante este tiempo los pastores queremos orar por ustedes, pero específicamente queremos orar por sanación física. Si alguien está enfermo, si alguien tiene problemas médicos o problemas físicos o dolores, los animo a que pasen atrás. Van a estar los pastores para orar por ustedes, a recibir oración. Si se acaba el tiempo y no lograron recibir oración,
Después del servicio igual pueden buscarnos. Queremos orar por ustedes. Amén. Sí, Padre, esa es nuestra oración. El día de hoy, el día de mañana y cada día de nuestras vidas. Cada día, oh Dios, renueva nuestras mentes. Cada día, oh Dios, llévanos a considerar lo que tú has hecho en esa cruz por nosotros. Cada día, oh Dios, recuérdanos de la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús. Cada día, oh Dios, recuérdanos que tenemos poder y autoridad para vencer el pecado. Cada día, oh Dios, recuérdanos que ya no somos esclavos al pecado, que el pecado ya no es nuestro amo. Recuérdanos cada día, oh Dios, que tú ahora eres nuestro rey, tú ahora eres nuestro gobernador, tú ahora, oh Dios, eres nuestro Padre Celestial, que reinas con amor y gracia y con poder. Padre Dios, cada día recuérdanos que no somos débiles ante el pecado, que no somos impotentes ni indefensos ante el pecado, pero que tú nos has dado a tu Espíritu Santo para poder luchar contra todas las tentaciones del enemigo de este mundo del pecado. Que tú nos has dado la autoridad y el poder y la capacidad de romper el poder de cada pecado en nuestras vidas. Así que, Padre, te pido, Dios, llena a tu pueblo con poder y autoridad en este momento. Espíritu Santo, ven y derrama tu poder, unge a tu pueblo, que se puedan romper cadenas, oh Dios, en este momento. Se puedan romper altares, oh Dios, esos altares que hemos puesto en nuestros corazones. Ven y rómpelos ahorita en este momento, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos esa convicción, esos pecados a los que hemos permitido por mucho tiempo, a los que hemos protegido con mucho tiempo. Oh Dios, en este momento, rómpelos en el nombre de Cristo Jesús. Danos el poder para romper esos pecados, oh Dios. Danos el poder para declarar autoridad y dominio sobre esas áreas de nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por tu infinita misericordia y tu sobreabundante gracia sobre cada uno de nosotros. Que no importa cuán pecador alguien haya sido al llegar hoy día, el día de hoy sale recordando que es tu Hijo amado, redimido, restaurado, comprado por la sangre de Cristo Jesús. Damos gracias, oh Dios. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión, la ayuda, el seguimiento, el consejo, el poder y la autoridad del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén.